La autoestima y la autoconfianza son factores bien importantes para que una persona pueda hacer cualquier meta, llevar a cabo cualquier proyecto. Hay tantas malas percepciones que podemos tener de nosotros mismos, autosabotearnos nosotros mismos, pensando que los demás piensan algo de nosotros. Creo que la base de toda persona que ha superado obstáculos, que ha hecho grandes cosas en la vida, ha tenido que buscar la forma de vencer esa barrera, de tener ese síndrome del impostor. Y una vez se pasa esa barrera, entonces comenzamos a tratar la autoconfianza, comenzamos a tratar la autoestima. Es un pilar para hacer lo que sea, no importa que tú te digas. Sabes que si hay algo que aprendí en mi experiencia particular es que descubrir el propósito de vida no es tan complejo como la sociedad cree, ¿no? Eh, y una forma muy, muy sencilla de descubrirlo es, primero, ¿qué es lo que cada uno de nosotros ve mal en el mundo? Yo veo que hay falta de conciencia, yo veo que son todos unos desorganizados, etcétera, etcétera. Obviamente es porque viniste a aportar conciencia o viniste a aportar organización. Y lo otro es cuando nosotros proyectamos en los demás o, mejor dicho, cuando nos cuesta enfrentar entre comillas, ciertas situaciones. Entonces, cuanto más miedo tengo a hablar en público es porque seguramente algo me toca aprender de hablar en público. Cuanto más miedo le tengo a tener una relación de pareja a largo plazo es porque seguramente tengo un aprendizaje en relación con tener una pareja a largo plazo. Entonces te pregunto, Joiny, si para ti es tan importante el tema de la autoestima y la confianza, ¿cuál fue la situación o las situaciones que tuviste que vivir que hacen que este tema para vos sea tan importante? Yo viví mucho tiempo juzgándome a mí misma sobre mis talentos, talentos que yo sé que había invertido tiempo, que yo sé que había invertido, mi familia había invertido dinero en mi educación. Mi mamá siempre estuvo acompañándome en cada proceso. Fue una de las personas que más me empujó a vencer ciertas creencias limitantes que yo tenía. Mi mamá no viene de un hogar que recibió mucha educación ni nada por el estilo, pero dentro de sus posibilidades, hizo todo lo que estuvo a su alcance para darme una vida totalmente diferente. Cuando yo tenía 5 años, yo ya sabía leer y escribir perfectamente, porque mi mamá me enseñó en casa. Y yo participaba a esa edad en concursos de lecturas. Eran 3 etapas y yo había superado ya las primeras dos y me faltaba la última, pero la última, a diferencia de las primeras dos, que era solamente con los compañeros del concurso, la tercera era un auditorio con más de 200 personas. Yo tenía 5 años aproximadamente. Y cuando yo llegué a esa etapa final, sabiendo leer perfectamente, yo simplemente vi un libro en blanco. Yo no pude leer absolutamente nada. Esa fue la primera vez que yo estuve frente a un auditorio. Y era una niña, pero aún así mi mamá no me puso como excusa que yo era una niña. Cuando yo llegué a casa, mi mamá no me dijo, ah, no, está bien, tú eres una niña. Y para muchas personas eso sería como un regaño no apto para una niña. Lo único que yo recuerdo de ese día es que sí, mi mamá estaba muy enojada porque ella sabía lo que yo podía hacer ahí arriba y no lo hice, porque el miedo me paralizó, porque nunca había tenido esa experiencia y no sabía cómo manejar eso. Y lo único que mi mamá me dijo esa noche fue, a partir de hoy, te voy a poner en un programa de televisión para niños y tú vas a aprender a hablar en público y a hablar frente a la gente. Y así Y comenzó mi amor y mi pasión por la creación del contenido y por los medios de comunicación. Mi mamá tal vez nunca se imaginó que haberse enojado esa noche y decirme las cosas de esa manera, yo siendo una niña, iban a determinar lo que yo iba a hacer en un futuro. Y mi mamá sabía que ya no tenía el conocimiento ni tenía tal vez las herramientas para decirme cómo se hace, pero siempre la recuerdo buscando tutores, buscando personas, que sea lo que sea que había que pagarle, que me pudieran enseñar eso que ella entendía que yo podía desarrollar. fíjate que no tenía quizás las herramientas, pero sí tenía la sabiduría de decir, yo no tengo las herramientas, voy a pagar para que le den las herramientas. 100%.
Y una de las cosas que es súper poderosa que me viene a la memoria con el relato que estás haciendo y todas las enseñanzas que estás aportando, es que detrás de tu mayor desafío también existe quizás tu más grande talento. Definitivamente. Hoy teníamos la visita de Cristian y él me estaba diciendo, si tienes el miedo delante, el miedo te paraliza, pero si lo tienes atrás, es lo que te hace avanzar. Y esas palabras me chocaron mucho porque yo dije, wow, cuánta verdad. Pero ¿qué pasa cuando a veces, aunque el miedo esté atrás, te paralizas como quieras? Ese ha sido mi caso. Como estabas diciendo, Juan Soria, quizás tu mamá no tenía todas las herramientas, pero las buscó. Y para ella no fue una excusa, porque ella ya veía la grandeza que había en ti. Y cuando yo hablo del miedo es un ladrón, que tanto paraliza el miedo, que tanto roba el miedo, roba tiempo, roba relaciones, roba experiencia. Y yo creo que el miedo al rechazo es como que el miedo más grande y es lo que te frena a hacer tantas cosas. Porque yo creo que nadie quiere ser rechazado y nadie quiere ser juzgado. Y cuando tú sabes que tú la tienes, pero ¿qué van a pensar los demás cuando pones el pensamiento de los demás por encima de lo que tú tienes? Ahí viene el miedo a controlarte y a robarte tiempo, juventud, experiencia, relaciones. Yo sé que si yo hubiese manejado el miedo de otra manera, no estuviera llorando ahora mismo, estuviera en otra posición en mi vida, estuviera mucho más lejos y estoy bien agradecida como quiera porque a la misma vez todos estos años me traen hoy aquí con ustedes para hablar de que el miedo no puede ser más un ladrón en nuestra vida. Aún con miedo, tú tienes que alcanzar lo próximo. Aún con miedo, tú tienes que no abrazar el miedo y abrazar el propósito. No abrazar el que dirán y abrazar, este es quien yo soy, esto es lo que yo tengo para ofrecer y esto es la que hay. Se acabó el que el miedo sea un ladrón en nuestras vidas. Se acabó el dejar que el rechazo tome el control en tu vida. Y a veces uno se siente tan poco, tan poquito, tan chiquito y a veces los demás te hacen sentir así y uno le da el poder a los demás para que digan y estructuran lo que tú eres y tu voz se va callando porque tienes miedo de enfrentarte, porque estás tratando de como quiera pertenecer a algo y tienes miedo de enfrentarte y esas personas siguen dictaminando quién tú eres y te sigues volviendo chiquita y tu voz se va apagando y pierdes muchos años, pierdes muchas historias, pierdes muchas vidas por impactar, pero con todo y miedo, con todo y lágrimas, vamos a recuperar esa voz que nosotros tenemos porque hay una historia que solamente nos pertenece a nosotros y hay que compartirla. Hay un propósito que solamente nos pertenece a nosotros y hay que ejercerlo. Y hay dones y talentos que hay que brindarle a la sociedad como un servicio y hay que hacerlo y punto. 100% de acuerdo de que hay muchísimas cosas que nosotros sabemos en nuestro interior que tenemos la capacidad de hacerlo y por el que dirán no lo hemos hecho. Y yo digo que hay una sola forma de tú poder demostrar quién tú eres. No es diciendo, no es contradiciendo a quien te dice que no puedes, no es diciéndole siéntate y veme, es haciendo. Muchas personas ahí fuera pueden determinar quién tú eres, pero tú eres el único que puede definir eso, poniendo un propósito de vida y haciendo, ejecutando. Yo no puedo hacer que nadie confíe en mi proyecto, en lo que yo puedo crear si yo no lo creo yo misma y comienzo a ejecutarlo. Y era algo que a mí también me detenía mucho con la creación del contenido, aún habiendo estudiado mucho esto. Yo me autosaboteaba yo misma y yo no me creía capaz de lograr ciertas cosas. Y yo sé que hay muchas personas que también le ha pasado lo mismo, pero nadie más que tú determinas quién tú eres realmente. Dentro de nosotros, nosotros sabemos lo que queremos, sabemos qué propósito nosotros tenemos. ¿Qué mentalidad se requiere para tener estos logros? En mi caso, es algo de todos los días. Y no es ni todos los días, es cada segundo. Una de las mayores cosas que le he tenido miedo siempre es al spotlight. Entonces me caso con Yomar Cruz, que es Tito Presentamiento. A él le gusta estar en el spotlight. Él no le tiene miedo a eso. Él está presente. Él llega a un sitio y llegó Yomar, entérense. Y yo detrás, escondida, como que tú puedes bajar la voz.
por miedo a, es que si me ven, me van a decir esto, aquello, lo otro. Y viene desde pequeña por lo menos aquí en Puerto Rico, hay mucha diversidad racial, o sea, hay negros, hay blancos. Y ahora ser una persona como yo soy, negra, con pelo rizo, es trending, pero no era trending cuando yo estaba pequeña. Era trending la mujer blanca de pelo lacio. Así que yo era del corillo de los feos. Y así me trataban de pequeña. Y desde pequeña, esto de tener esa seguridad cuando cada vez que te enfrentabas a algo, eras la fea del corillo, o sea, del grupo, era duro. Y entonces uno crece de esa manera, aceptando las verdades de los otros, porque tú eres pequeño, tú estás en formación. Estoy con Yomar y en el proceso de Yomar, que a él le gusta vestirse bien y verse bien. Muchas veces yo le pedía, vístete más sencillo porque no puedo llegar allá, no puedo llegar donde tú estás porque no me sentía bien conmigo misma. No me miraba al espejo y yo no veía a alguien hermosa. Y yo le doy tantas gracias a Dios por mi esposo que, ¿verdad? Que tuvo la paciencia y el amor de decir, está bien, yo me voy a quitar esto hasta que tú estés bien. Y ahora vamos subiendo poco a poco y todo lo que me atrasó eso, simplemente de no sentirme bien conmigo misma, porque todo lo que decían los demás era lo que yo creía que yo era. O sea, yo siempre estaba a la expectativa de los demás y nunca tuve mi propia voz ¿sabes qué? Esta soy yo y no me importa lo que los demás digan. Eso comienza hoy, pero 29 años atrás nunca tuve como mi propio, mira, esta soy yo, esta es mi marca, yo me quiero vestir así, esta es la manera que yo me quiero proyectar. Y cuánto me ha retrasado eso en mi vida, porque muchas veces quería hacer ciertas cosas y decía, mejor no lo hago porque los demás no creen que yo puedo hacer eso. Tan brutal como eso, teniendo yo la capacidad de hacerlo, teniendo yo el conocimiento de hacerlo. Pero como no era lo que los demás estaban acostumbrados a que yo fuera, simplemente pues como ellos, no es la visión de ellos sobre de mí, pues yo me voy a quitar porque yo voy a cumplir las expectativas de ellos. Y seguí siendo una persona que no era, o sea, realmente. Y, wow, y este proceso yo choco con la pared cuando caigo embarazada. Y yo a llanto le decía a mi esposo, yo tengo que ser una mujer que cuando mi hijo crezca diga, wow, qué segura es mi mamá. Yo quiero que mi esposa sea como mi mamá. Mi mamá es segura, mi mamá es brillante, mi mamá es talentosa, mi mamá no le tiene miedo a nada. Ella va tras su objetivo. Y yo dije, yo tengo que cambiar esto ya de forma radical, de raíz. No es como que no voy a ir desyerbando. Esto tiene que ser de raíz porque yo llevo 29 años en esta situación. ¿Tú qué opinas, Joiny? ¿Cómo sería la mentalidad que se requiere para lograr vivir el propósito y para salir de las limitaciones del miedo? La mentalidad es súper importante y te voy a decir lo siguiente. Hubo un tiempo de mi vida que yo entendía que yo vivía en gratitud, que yo sabía lo que estaba haciendo. Cuando yo me topé con esta comunidad, con Elías, con los mentores, participé en la fórmula del éxito. Saliendo de la fórmula del éxito, yo me di cuenta de tantas cosas por la cual yo no agradecía. Y la principal fue por lo que dije en el principio, mi mamá. Yo entendí la importancia de todo lo que habían hecho mis padres, en específico ella, con Talita. Yo entendí, empecé a poner esos pequeños detalles porque hay que entender que a veces nosotros podemos cometer errores. Me imagino, no soy mamá, pero el papá siempre busca como la mejor manera de que las cosas salgan bien con sus hijos, pero puede hacer que en una de esas decisiones, en una de esas cosas, pues haga las cosas de una forma no tan bien. Y yo me concentraba mucho en esos pequeños detalles que a mí no me agradaban. Pero cuando empecé, luego de haber escuchado por tanto tiempo a Talita, de estar dentro de las llamadas, después que comenzó Sociedad Élite, me di cuenta de lo poco que yo le había reconocido y de que todo el resultado de lo que yo soy y lo que hago hoy había sido gracias a su gran esfuerzo. Entonces automáticamente yo empecé a llamarla, a reconocerle todas esas cosas. Empecé primero, a reconocerle, porque lo que yo quería era como que ella reconociera lo que ella pudo haber hecho mejor. Eso era mi pensar antes.
Pero entonces luego de haber recibido todas estas clases, toda esta mentoría, haber estado conectada y haber estado buscando una mentalidad correcta, yo empecé a entender la relación que yo debía tener, no de su parte, sino de mi parte, por vivir en gratitud por todo lo que ha pasado y por todo lo que ella ha hecho por mí. Y cuando yo empecé a hacer eso, cuando yo empecé a reconocerle, a agradecerle, a decirle todas estas cosas, la relación de nosotros cambió del cielo a la tierra. Y no solamente cambió la relación que yo tengo con ella, es que las cosas en mi vida empezaron a tener sentido. Las cosas que yo había estado haciendo, mis proyectos, todas mis cosas, las relaciones con las demás personas, empezaron a tener sentido, empezaron a dar resultados. Porque probablemente la vida es tan mágica, la vida, yo no sé, el destino, Dios, todo, es tan mágico que sabe todas las áreas de tu vida que tú tienes que ir arreglando antes de darte eso que tú tanto anhelas. Esa meta, ese sueño, ese deseo por el que tanto tú has orado, por el que tanto tú le has dicho, ya él lo sabe que tú lo quieres. Ya él sabe que tú quieres eso. Pero probablemente hay un área de nuestra vida que no esté en orden para él darnos eso que nosotros nos merecemos. Y hemos escuchado muchas veces de los mentores que Dios te va a dar más de lo que tú quieres, pero nunca te va a dar más de lo que tú mereces. Y probablemente, sí, yo siempre, cuando hay algo que yo le estoy dando y no lo logro, yo empiezo a autorrevisarme. ¿Qué no estoy haciendo? ¿En dónde estoy fallando? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿No estoy siendo enseñable lo suficiente? ¿Estoy cometiendo algún error? Déjame devolverme a ver las llamadas o déjame ver qué líder o qué mentor puede guiarme o decirme qué es lo que yo no estoy viendo, qué es lo que mi radar no percibe. Hay alguien ahí que tiene una visión más allá que la mía, alguien que tiene un radar más grande que el mío, que probablemente puede ver eso que yo no estoy viendo. Es bien importante tener mentores en esta área, porque nosotros queremos tener mentores en el área profesional, pero nunca nos han dicho la importancia de tener un mentor en nuestra vida para poder pensar, para poder en lo espiritual, en todo este tipo de temas que tienen que ver con la mentalidad. Y la mentalidad es clave para nosotros poder arreglar no solo las áreas de nuestra vida, sino empezar a tener resultados. Esa pregunta que tú haces, yo creo que es la base de todo. Porque aún para tú reconocer que necesitas un guía y un mentor, necesitas salir probablemente de una mentalidad que te dice que tú no necesitas eso y que tú solo puedes. Qué hermoso eso de la vida se encarga de ir mostrándonos lo que se requiere para darnos eso que nosotros queremos. Entonces, como que la vida es perfecta, como que para que nos llevemos todos este aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que te está mostrando la vida hoy? Y de acuerdo a lo que te está mostrando, seguramente hay un aprendizaje ahí que si lo aprendemos, ahí es donde vienen los resultados que tanto anhelamos.